faltado ver la parte de archivos de SQL Server. ¿Cuáles son los dos archivos que notamos principalmente? MDF y LDF. Exactamente, son esos dos archivos que al crear una base de datos nosotros van a estar ahí por defecto. ¿Ok? Entonces, el archivo MDF es el archivo que se encarga de guardar los datos, ¿sí? Y el esquema también de la base de datos, o sea, los objetos, lo que llamamos objetos acá en SQL Server, de esa base de datos. ¿Por qué objetos? Porque pueden ser varios tipos de elementos. Pueden ser tablas, pueden ser triggers, pueden ser procedimientos almacenados, vistas, etcétera. Entonces, el MDF es el encargado de guardar esa información allí. ¿Está? Y normalmente con ese archivo estamos perfectos, no hay necesidad de complicar la situación. Y además tenemos sí o sí que tener un archivo LDF, ¿sí? Que es el archivo del log de transacciones, ¿está? Que donde SQL Server va guardando en general información de recuperación acerca de las transacciones que se van ejecutando en el motor de base o en esa base de datos en particular. Entonces, estos dos archivos son los que existen por defecto y uno puede cambiar el nombre, el tamaño, etcétera. Pero además, por ahí no son tan conocidos los otros tipos de archivos que se denominan NDF, ¿sí? MDF significa Master Data File, ¿sí? Y en el caso de LDF es Log Data File. Y NDF no se sabe muy bien, pero se supone que es un acrónimo de Not the Master Data File, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es un archivo secundario, ¿está? ¿Y con qué propósito yo puedo seguir agregando archivos de datos? O sea, aclarar que el NF también sirve para guardar datos allí. ¿Cuál es la idea? Que básicamente me permita a mí ir creciendo, que la base de datos pueda ir creciendo en el tiempo y lo haga de manera, digamos, óptima o que siga conservando la performance. Esto estamos hablando de bases de datos que tienen muchos accesos concurrentes, que tienen mucha carga de trabajo. ¿Ok? No cualquier base de datos y ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué agregaría otros archivos a una base de datos? Justamente más que nada con el propósito de mejorar la performance. ¿Sí? Y lo que ustedes están viendo allí al costadito tiene que ver con eso. Además iban a ver un archivo que es Memory Optimized File Group, que nosotros no vamos a hablar de él, pero sí de los otros. Fundamentalmente, fíjense que nosotros podemos tener aquí, tenemos el archivo primario, que es el que generalmente, el que siempre vamos a tener, y tenemos el log de transacciones, el LDF, ¿sí? Todo lo que está por debajo, ¿sí? Son archivos opcionales que podemos o no tener. De hecho, nosotros si queremos tenerlo, lo tenemos que agregar explícitamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer, por ejemplo? Si yo digo que, por ejemplo, determinadas partes de mi base de datos, determinadas tablas de mi base de datos van a recibir más carga que otras, ¿sí? O hay tablas, por ejemplo, que van a recibir, cuando yo sé que consultamos esta tabla, también vamos a estar consultando la otra y van a haber muchas personas o muchos procesos accediendo de manera concurrente, entonces lo que se preferiría hacer en esos casos, ¿sí? Es separar esas tablas en diferentes archivos, ¿ok? Entonces, de esa manera, yo no congestiono un solo archivo físico para acceder a los datos, ¿sí? Recuerden que puedo llegar a tener muchas mejoras del lado de mi aplicación y demás, pero si la base de datos es una sola y yo estoy guardando toda la información en un solo archivo, ¿sí? Entonces ahí voy a crear un cuello de botella. ¿Está?
¿Qué es lo que podría hacer si noto que el tema del acceso a la base de datos, a un archivo en particular, es lo que me está causando problemas? Podría crear esos varios archivos. Y además, fíjense que la mejora en la performance no va a ser mucha si yo esos archivos los coloco en un mismo disco, ¿sí? La idea es que si genero varios archivos, ¿sí?, para guardar mis datos, lo haga también o los ubique también en diferentes discos. ¿Ok? Entonces, de esa manera aprovecho esa posibilidad o esa configuración que yo estoy abriendo ahí, porque de todas maneras, si yo estoy poniendo esos archivos en el mismo disco, el mismo cabezal, si es un archivo, si es un disco magnético, va a tener que estar accediendo de última de manera secuencial a esos archivos. Entonces no va a haber una performance una mejora demasiado grande en la performance, ¿sí? Por ende, una cosa entonces son los archivos que yo veo allí y que podría ubicarlo en diferentes archivos físicos, ¿sí? Puedo tener 1, 2, 3 archivos, ¿sí? Por el otro lado, entonces yo digo que también lo puedo ubicar en diferentes dispositivos físicos, ¿sí? Disco 1, disco 2, disco 3, ¿está? Pero, ¿sí?, hay una cuestión que ofrece SQL Server, que es la configuración de file groups o de grupos de archivos, ¿sí? ¿Para qué utilizaría los file groups? Digamos, no es que yo puedo optar por usarlos o no. De entrada ya me obliga a tener uno, ¿sí?, que es el archivo primario, es el file group primario que contiene un archivo, que es el MDF, ¿sí? Y además, yo puedo tener otros grupos de archivos, como esto que veo acá, con varios archivos adentro que son los secundarios, ¿ok? ¿Por qué se hace esto? Porque la idea es decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi grupo primario y después tengo un conjunto de archivos secundarios, ¿sí? ¿Qué es lo que digo yo? Cuando voy a ubicar, porque yo puedo decir, yo quiero crear una tabla en el archivo primario o crear una tabla en el secundario. Entonces yo estoy diciendo, no estoy diciendo crear una tabla en tal archivo, sino lo que les digo es crear una tabla en tal grupo, ¿sí? SQL es el que se encarga de definir qué parte va a cada archivo, ¿ok? Entonces recuerden esto, la versión más común y más usada es este par, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces yo con esto me puedo arreglar tranquilamente. Entonces tengo un archivo MDF, un LDF y no hay ningún problema. Opcionalmente puedo crear archivos secundarios y colocarlos en grupos, ¿sí? El, el, el grupo de archivos primario es aquel que se toma por defecto si yo no defino un lugar en donde colocar mis tablas, ¿sí? Pero siempre al menos tiene que existir uno de ellos. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Esta era una parte principal que nos había faltado la vez pasada mencionar, ¿sí? Perdón, lo que decimos es lo siguiente, acá hay una mezcla de características de archivos, ¿sí?, y de, por ahí, recomendaciones, ¿ok? Entonces, decimos que lo que le estaba mencionando, que los datos sí se guardan, hablamos de que se guardan en un file group. ¿Qué significa esto? Que yo, mira lo que le decía, no elijo
no elijo un archivo específico donde guardar, sino lo que puedo llegar a elegir es un grupo específico en donde guardar. ¿Sí? Y por el otro lado, ¿sí? Fíjense que los LDF no tienen grupos. ¿Está? Los LDF, cuando el motor de base de datos utiliza las transacciones, no utiliza grupos. ¿Sí? Simplemente los va guardando en un archivo. ¿Okay? Podría llegar a tener más de un archivo de transacciones, pero en general no es necesario. ¿Okay? Y esto pareciera bastante obvio, pero hay que aclarar que un archivo solamente, un archivo físico, pertenece a la vez a un solo grupo, no puede estar en dos grupos al mismo tiempo. Y lo otro es que todo esto les menciono para que ya sepan las características generales de lo que es una base de datos, ¿sí? En SQL Server, pero si bien podemos tener archivos secundarios en general, ¿sí? Con tener un archivo MDF y un LDF ya es suficiente. ¿Sí? Puede cumplir con su función totalmente, salvo que estemos hablando de una aplicación, de nuevo repito, que ustedes vean que tiene mucha carga de trabajo, ¿sí? De manera concurrente sobre todo. Bueno, lo de abajo es lo que habían mencionado. Eh, También quizás conviene aclarar que eso sí estaría bueno que por ahí, si se tiene la posibilidad, poner el archivo MDF en un disco, ¿sí? Y poner el archivo LDF en otro disco. Entonces, de esa manera la base de datos trabaja de manera holgada. Fíjense, entonces puedo ir siempre escalando lo que es la flexibilidad del particionamiento de archivos. ¿Ok? Puedo empezar con dos archivos solamente en un mismo disco. Si veo que eso no alcanza, puedo cambiar los dos discos diferentes. Y si veo que también eso no es suficiente, entonces quizás debería cambiarlo. ¿Sí? Debería pensar en tener varios archivos distintos ya para la parte de datos. ¿Ok? Bien, y un último temita, ¿sí? Por lo menos para esta parte, después quizás si nos da el tiempo retomemos con algo más sobre SQL Server en general. Hablar de los esquemas y los objetos. Nosotros ya habíamos visto que objetos llamábamos a las tablas, a las vistas, etc. ¿Sí? Pero estos objetos, vamos a hablar por ejemplo de tablas, que es el objeto más común, no existen directamente dentro de la base de datos, sino que se pueden colocar o se deben colocar dentro de un esquema, ¿sí? Y ese esquema tiene dos propósitos. Uno es servir como una especie de organizador, una especie de carpeta, namespace, ¿sí? Para poner tablas allí adentro, ¿sí? U otros objetos. Y el otro es para conceder permisos sobre esos esquemas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ahí hay un caso en el que tengo una base de datos que es muy parecida a la que después vamos a estar utilizando de ejemplo, en el que tengo un esquema que es DBO, que es el esquema que existe por defecto cuando creo una base de datos, y que significa DB owner o propietario de la base de datos, y puedo crear otros esquemas, por ejemplo, los de abajo, lo que se ven como sales y human resources, son propios del dominio de esa aplicación, ¿sí? Entonces ahí básicamente estoy organizando las tablas de acuerdo, por ejemplo, a qué parte o a qué sector de la empresa pertenece, ¿sí? Les corresponde. Entonces yo podría organizar las tablas de esa manera. Esto porque ahora vamos a ver que cuando empecemos a utilizar van a tener que poner los esquemas obligatoriamente en la mayoría de los casos, ¿sí? Al momento de hacer las consultas, entonces ya más o menos saben de qué se trata. Entonces son elementos que nos sirven para agrupar otros objetos o básicamente podríamos decir directamente las tablas. ¿Ok?